Vamos nosotros a iniciar nuestra clase de historia recordando lo último que revisamos la clase anterior. Hablamos del antecedente histórico del conflicto judeo-palestino. Lo vamos a hacer solo de manera general. Hasta aquí irá nuestro pensamiento para estas evaluaciones que tenemos la siguiente semana, estas pequeñas evaluaciones. La idea es que usted haya afianzado los elementos siguientes. ¿Quiénes eran los musulmanes? ¿Qué era esta religión islámica? ¿Qué era esta religión cristiana? ¿Qué era esta religión judía? ¿Cómo el judaísmo influyó al pensamiento occidental? La linealidad del pensamiento judío, la consideración del cristianismo en su mentalidad, en su forma de generar los símbolos y todos estos elementos, el Islam, la Kaaba, Mahoma, todos estos elementos van a estar retratados en la oración. Lo último que nosotros revisamos como antecedentes del conflicto judeo-palestino. ¿Cuál es el antecedente del conflicto judeo-palestino? A ver si recordamos. ¿Por qué se dio prácticamente, quiere decir? ¿Por qué se dio el conflicto entre palestinos, árabes, musulmanes y entre judíos en este territorio de Israel? Vamos revisando un poquito y tomamos en cuenta. Veamos si estamos tomando en consideración. A ver. Pregunto yo entonces. Cuénteme, Verona. ¿Cuál es el antecedente del conflicto entre judíos y palestinos? Ahí está, rapidísimo, a darle la vuelta al cuaderno. Búsquele, búsquele, vamos, atentos, atentos con sus apuntes. Dígame. La principal causa de esa guerra es por una delimitación territorial no definida. La delimitación territorial no definida. Gracias, Manfred. Muy bien. La delimitación territorial que de fondo no se pudo delimitar correctamente. Bien, ¿qué más? Que antes de que se dé esta delimitación, ¿qué sucedió? ¿Por qué le dieron este territorio que le pertenecía a Palestina a Israel? ¿Qué nos decía el video que nosotros observamos? ¿Por qué le dieron? Voy a ponerles el mapa de Palestina e Israel para que ustedes tengan en mente lo que nos dice el compañero Manfred, que es muy importante, es uno de los elementos importantes, pero previo a esto se dio otra consideración. Aquí está Palestina e Israel. Como vemos, el conflicto mayor en la actualidad, el conflicto actual es por la Franja de Gaza, que vemos aquí. La Franja de Gaza le pertenece a Palestina y evidentemente la mayor cantidad del territorio es israelí. Pues aquí se da el conflicto que nosotros podemos escuchar en las noticias y en todo lado, de los bombardeos a la Franja de Gaza. Vamos denunciando qué pasó antes de darle el territorio a los israelitas en territorio palestino. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esto? Vamos a ver, Nicole. Te voy con... A ver, un ratito, Nicole, espéreme. ¿Dónde estaba? Verona, por ahí nos quedamos. Usted no me contó. Un segundito, a ver qué pasó. Ahí. Nuevamente, porque se me estaban recortando. Vamos a ver. Verona, cuénteme. ¿Qué pasó antes de que le den el territorio a Israel? A los judíos, esto que se llama Israel. ¿Tuvieron una pelea? ¿Algo así? No como algo así. La pelea, pero ¿quién? ¿Quién se peleó? Los judíos.
Bueno, los judíos ya se andan peleando, pero ¿quién le dio el territorio a Israel, a los judíos? No llegaron ellos y se tomaron ese territorio. Eso seguro. ¿Quién le dio el territorio? Vamos a O ver. sea, ¿quién le dio el territorio griego a los judíos? ¿Quién le dio este territorio de aquí que se llama Israel a los judíos? Sí, esa es mi pregunta. ¿Pero quién? ¿Quién le dio? A ver, vamos a ver quién le ayuda. De seguro, los judíos no llegaron acá y se tomaron el territorio de los palestinos. Así no sucedió. Entonces, alguien debe haberles dado a los judíos ese territorio. Y de ahí vamos viendo por qué. Señor Ocaña, cuénteme, ¿quién les dio ese territorio? Creo que algo tenía que ver las Naciones Unidas, creo. No estoy Algo seguro. tiene que ver las Naciones Unidas, sí, pero no me están, creo, anotando lo que vemos en el video. Deme un segundito, Mateo. Deme un segundito, ¿ya? Voy a retomar esta parte del video. Un segundo, un segundo. Me va a dar un segundo, Mateo. Vamos a nuevamente revisar, pero anote. Yo no paso un video para que usted esté haciendo 1001 cosas a la vez. La idea de un video es que usted a través de las imágenes pueda relacionar los elementos más importantes. Así que si hablamos del conflicto judeo-palestino, yo les pasé un video que lo vamos a retomar nuevamente. Pero por favor, anote. Denme un segundo nada más para que se cargue el video y ustedes tomen nota, apunten. Ya, vamos entonces a tomar en cuenta este video. Es un video de la BBC que plantea los elementos importantes sobre el conflicto judeo-palestino. Voy a poner en el video. A ver, vamos a ver. Primer factor entonces que nos dice el video. Primer elemento importante antes de que se dé toda esta conformación del territorio o del conflicto por la división entre Israel y Palestina. Primera Guerra Mundial. Por favor, anote ahí, póngale. Primera Guerra Mundial. Vamos aquí a plantearle antes de que se dé este conflicto, si no. Primera Guerra Mundial. Hecho muy importante que nos plantea el video. Años de la Primera Guerra Mundial. No me diga no sé porque ahí tiene el internet, así que no me diga no sé. Búsquele Primera Guerra Mundial, así de sencillo, y anótele y grábese estas fechas, son fundamentales. Estaremos nosotros viendo siempre estos elementos. Años de la Primera Guerra Mundial. 1914. De 1914 a 1918. finales de 1918. Muy bien, no se olvide, grábese estas fechas. Siempre vamos a estar hablando de estas guerras en ciudadanía, en historia, en filosofía, que son hechos históricos fundamentales. Bien, vamos a continuar nuestro video. Ya tenemos nuestro primer punto. Entonces, vemos otro elemento importante. ¿Qué más dice el video? Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial, jóvenes? El Imperio Otomano desaparece y el Reino Unido toma control de las tierras. El Imperio Otomano, que estaba a cargo del territorio que vemos aquí, que es de Palestina, y Gran Bretaña pasa a su administración. ¿Sí? Se hace cargo de Palestina. Por lo tanto, ¿quién creen ustedes que le va a dar el territorio de Israel a los judíos en Palestina? Estos jóvenes de aquí.
por obvias razones, porque ellos administran, ¿sí? Ellos les van a dar. Vamos a ver en el video. Por favor, Ira, no consideración. Vemos aquí otro elemento importante. Vemos otro elemento importante, entonces, a tomar en consideración. Primero, la declaración Balfour. ¿En qué consta esta declaración hecha por los ingleses? ¿Qué querían? Que les dieron el territorio a los judíos y con la condición de que no hicieran nada en contra de los no judíos. Ya, muy bien. Entonces, la idea era dar territorio para los pueblos judíos. Ya, muy bien. Después de esto, para 1947, ¿qué sucede? 1947. La creación de los Ya. La Organización de las Naciones Unidas quiere, y aquí mucho ojo, quiere, porque no se dio, quiere que existan dos territorios independientes. Israel, bueno, lo que será Israel, los judíos, lo que sea, ¿ya? Para los judíos y para los árabes. Y una conformación muy particular, la conformación de Jerusalén. Esta conformación con... Por lo tanto, cuando se da el primer conflicto árabe o judío-palestino, árabe e israelí o judío, ¿qué año? 1948. ¿Por qué razón? Porque se proclama el Estado de Israel. Para el 47, como ustedes pueden ver, la Organización de las Naciones Unidas quería conformar dos territorios independientes. Los árabes no estaban de acuerdo con esta perspectiva porque se les mermaba la cantidad de territorio. Pero para 1948, David Ben-Gurión, que desempeñó el cargo de primer ministro, conformó el Estado de Israel. Este Estado de Israel fue atacado por 5 grupos árabes y comenzó el conflicto. Entonces, este es el elemento en el cual inicia el conflicto judeo-palestino para 1948. Vamos a ir cerrando lo que nos dice el video. Bien, como pueden ustedes observar, el conflicto es complicado y se va enmarcando dentro de la conformación del territorio que podemos observar en la imagen entre judíos y palestinos, donde las causas, los antecedentes son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la conformación de la Organización de las Naciones Unidas que quería separar los territorios y darles propiamente, Gran Bretaña que le dio el territorio después de la Primera Guerra Mundial que asume lo que pertenecía al Imperio Otomano y finalmente el inicio de la guerra para 1948. Acaba con la guerra de Yom Kippur, donde se firma un acuerdo entre los israelitas y los egipcios por la Franja de Gaza, devolviéndoles la parte de aquí que pertenece a Egipto, pero la guerra entre palestinos e israelitas siguen siendo un conflicto armado hasta la actualidad. Con eso cerramos estos antecedentes históricos y la siguiente clase estaremos viendo el rol de la mujer, que es uno de los elementos también importantes. Disculpas por esas caídas intermitentes de la señal, pero con eso vamos cerrando. No se olvide, lo que vamos viendo en el video, usted vaya anotándolo en su cuaderno.